¿Te gustaría saber cómo planificar un proyecto y conseguir que se cumpla? Decía el general Dwight Eisenhower que en la preparación para la batalla siempre he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Y este es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos los aprendizajes de un caso práctico y muy especial para Kenso, y esperamos que también para ti, sobre la gestión de proyectos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en adaptar mis planes a la realidad. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en planificar como si no hubiera mañana. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en ejecutar el plan una vez que lo has hecho. Muy bien. Vale. Pues bien, bienvenidas todos a este episodio que, por lo que sabemos, tiene mucha expectación. ¿Por qué? Porque el otro día lanzamos en nuestro canal de Telegram. Recuerda, puedes entrar en Telegram y buscar Efectividad Kenso y por allí nos encontrarás. Además, dejaremos el enlace por aquí en las notas del episodio. Pero lanzamos una encuesta y este tema de cómo gestionar proyectos fue uno de los que más interés despertó, así que esperamos estar a la altura de vuestras expectativas y proporcionaros ideas y alguna visión útil, además hablando de un proyecto que, como decíamos, es concreto y es muy especial para nosotros. Y no es otro que a finales de enero del próximo año de 2023 vais a tener en vuestras librerías un libro muy especial que será el libro de Kenso, un libro que hemos escrito con mucho cariño, en el que hoy vamos a utilizar a modo de ejemplo para que tú entiendas cómo utilizamos un proyecto en Kenso para llevarlo a la realidad. Y tenemos ganas de que sepas cómo ha nacido esta idea, cómo ha crecido esta idea y que sepas también y dar las gracias a la editorial Alienta del Grupo Planeta, que es la que ha confiado en nosotros para este proyectazo, ¿verdad, chicos? Sí. Y menudo proyecto. El proyecto. No, es el proyecto. Todavía estamos en los últimos coletazos, obviamente, pero bueno, digamos que el grueso del proyecto ya lo hemos vivido y es lo que nos da pie también para hablar de este tema, ¿no? De cómo conseguir que un proyecto llegue a la realidad con la conciencia de que conseguir proyectos no es fácil. No. Ya hemos hablado alguna vez de planificación de proyectos y de gestión de proyectos, pero no tanto en detalle, por eso hemos pensado en un caso práctico, porque es complicado. Más que nada por lo que digo, complicado y complejo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Complicado, para explicar rápidamente la diferencia, una cosa complicado significa que tiene muchos componentes, ¿no? Pero entendiendo cada componente, puedes optimizar cada componente y entonces mejoras el resultado. Por ejemplo, un reloj mecánico es complicado, ¿no? Porque tiene muchas partes, pero se puede entender cómo funciona cada parte si estudias un poco, ¿no? Pero después hay cosas que son complejos. Que complejos quiere decir que no hay una relación lineal entre cada elemento, cada componente y el resultado final. Y esto habitualmente pasa cuando hablamos con personas, son sistemas más dinámicos. Y yo creo que el ejemplo que hablamos de nuestro libro es un proyecto complicado, porque hay que pensar en muchas palabras, ¿no? Sí. Hay muchas partes, muchos capítulos, cómo queremos explicarlo, etcétera. Ya hablamos un poco, pero también es complejo, porque somos humanos y podemos tener las mejores ideas del mundo, pero a veces te pones a escribir y no sale, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que no se puede prever y a veces hay capítulos que no salen tan bien como tú te has imaginado. Pues vamos a utilizar a modo de ejemplo el libro, cómo hemos utilizado este proyecto del libro, pero tú puedes pensar en tu caso personal qué podrías utilizar de cualquier proyecto que tengas a nivel personal o a nivel profesional que quieras llevar a cabo. Cuando hablamos de proyectos siempre hablamos, como decía Jeroen, de complicación, complejidad y tiempo. Normalmente los proyectos tienen una duración más allá de lo habitual. Y en nuestro episodio número 106
hablábamos de la técnica retos para establecer objetivos alcanzables. Y es una buena manera de comenzar, es decir, si no has escuchado ese episodio, que puedas escucharle cuando termine este, ¿eh? Cuando termine este. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo planificas y otra cosa luego es intentar llevarlo todo eso a la realidad. Porque hazte una pregunta, ¿cuántas veces todo aquello que planificaste al final terminó siendo como habías planificado? Pues Nunca. vamos a ir a este ejemplo de realidad utilizando también la técnica retos que vimos en el episodio 106. Y la técnica retos es un acrónimo. Cada una de las letras que compone la palabra retos es en sí un significado propio. Así que vamos con la R de resultado. Y lo primero que hay que preguntarnos es ¿qué queremos conseguir con el libro? Es la primera pregunta que nos hicimos, es decir, ¿de dónde salió la idea? Así que, chicos, ¿de dónde salió nuestra idea? ¿De dónde nació ese momento que ha terminado 1 año y medio después en un libro? Vale, yo creo que incluso más allá, más allá. Yo creo que desde los inicios de Kenso, en algún momento hemos pensado, vale, pues vamos a empezar con un taller, pero nos gustaría también tener algo más tangible, ¿no? Es en nuestra lista de algún día tal vez, el tema del libro siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado. ¿Por qué? Porque encaja perfecto con nuestro propósito. Nosotros queremos, como Kenso, llevar la efectividad a la máxima cantidad posible de personas. Y es la razón que pues, primero he pensado en un taller, pero claro, un taller es limitado porque depende de nuestra presencia. Después hemos lanzado el podcast, que llegamos a mucha más gente, pero tal vez no tan intensivo como un taller. También tenemos nuestro canal de Telegram, que es otra manera de llevar la efectividad a las personas. Y cada cosa que hemos estado mirando es para dar un poco sentido a nuestro propósito. Y este libro yo creo que encaja perfectamente en este sentido. Pues lo que pasa es que hemos esperado un momento hasta que hemos encontrado el momento perfecto, ¿no? Que al inicio pues hay que elegir, ¿no? Cuando empiezas, bueno, pues tenemos un montón de ideas, empezamos por uno, después el siguiente y siguiente. Yo creo que ahora ya hemos llegado al momento en que había llegado el momento del libro. De hecho, me gusta mucho esta reflexión que haces, Jeroen, de que casi todas las cosas importantes que nosotros hacemos en Kenso nacen del propósito. ¿Cuántas veces no habremos hablado en este podcast y tú habrás escuchado la palabra propósito? Pero es que al final, cuando un propósito está bien definido, te ayuda a que de ahí vayan naciendo todos estos subproyectos que nos ayuden a alcanzarlo. Entonces, cuando veíamos que era la oportunidad de poder compartir con todos vosotros este conocimiento que ya lo hacíamos en el podcast, pero pues en una forma escrita, una forma de verlo, dijimos, pues ha llegado ese momento. Y yo creo que aquí hay un concepto que es muy interesante y es que la R de resultado al final tiene que darnos respuesta a qué queremos conseguir con el libro. Y es, pues eso, que llegue a más personas. Pero hay que hacerse una pregunta que yo creo que es fundamental. Y es, ¿cuánto depende de mí y cuánto depende de los demás o incluso no dependa de mí? Como sabéis, en Kenso hablamos de las 3 zonas de trabajo. La zona de control, donde lo que haces depende única y exclusivamente de ti. La zona de influencia, donde lo que sucede ahí depende de ti y de los demás. Y la zona de adaptabilidad, donde las cosas no dependen de ti, pero al final te van a terminar tocando. Cuanto más hacia afuera está, es decir, cuanto más hacia la zona de adaptabilidad, más estrés nos genera. Y nosotros lo que hicimos a la hora de definir el resultado es, tanto como nos fue posible, bajar todas las tareas y todas las acciones a la zona de influencia y en especial a la zona de control. Y esto, Raúl, ¿cómo se puede traducir? ¿Cómo podemos ver unos ejemplos tangibles de ese trabajo que hicimos de que el resultado bajara hacia zonas que dependieran más de nosotros? Pues mira, una manera muy clara es en la presentación que se hizo cuando tuvimos los primeros contactos con la editorial, el llevar una idea muy clara de qué es lo que queríamos como libro, de cuál era el formato, cuáles eran algunas ideas básicas clave, ayudó mucho a que de inicio la editorial se subiese en el barco con ese formato, que nos comprase de alguna manera la idea.
de tal manera que luego no ha habido ese momento de decir, yo pensaba que esto iba a ser así y luego ha sido asado, sino que desde el primer momento se ha tomado la mano para que a esa otra parte muy implicada en el proceso de edición, obviamente, como es la editorial, fuésemos de la mano desde el principio. A partir de ahí ha sido luego mucho más fácil llevar muchas tareas a nuestro ámbito de control. Teníamos un plazo determinado para ejecutar, teníamos unas temáticas que íbamos a tratar, pero a partir de ahí nos hemos organizado muy bien a la hora de decidir, oye, cómo lo íbamos a abordar, con qué ritmo, con qué tipo de capítulos, etcétera. Mucha zona de control. Y yo creo que son dos elementos que plasman un poco esta filosofía, el no embarcarnos en un proyecto en el que no tuviésemos mucha mano, sino al contrario, que el proyecto estuviese muy liderado por nosotros para tener esa capacidad de controlarlo. Así que, resumiendo, R de retos, R de resultado, ¿qué queremos conseguir en el libro? Que sea llegar a más personas, que es algo que está en nuestro propósito, y llevar a cabo este libro bajándolo a la zona de control al máximo posible. Y yo creo, Jeroen, que ahora es un buen momento para aprovechar, antes de saltar a la E de expectativas, para hacer una pequeña recomendación. Efectivamente, como siempre, tenemos 2 recomendaciones en cada capítulo. En este caso, un recurso, como siempre. Queremos ofrecerte recursos para que tú puedas, si quieres, profundizar más en el tema que estamos tratando. Y por eso, pues recomendamos un libro para que te puedas seguir tirando del hilo. En esta ocasión, un libro clásico, yo creo que todavía tenemos pendiente de reseñar en Kenso Círculo, pero algún día yo creo que llegará, que se llama Scrum, el revolucionario método para trabajar el doble en la mitad del tiempo, y escrito por Jeff Sutherland y JJ Sutherland. Y yo creo que es un libro clásico sobre esta metodología Scrum, que es una metodología en realidad para desarrollar software, pero marca unos ritmos, marca unas maneras de trabajar, de colaborar para realmente implementar cualquier tipo de proyecto. Se puede trasladar a todos los tipos de proyectos. Por tanto, esta es la recomendación de esta semana. Pues muchas gracias, Jeroen, porque yo creo que nos ayuda mucho a, si queremos profundizar más en el tema, poder tener esos recursos que nos lleven un paso más lejos. Y un paso más lejos nos lleva a la siguiente letra del acrónimo retos, que es la E de expectativas. De hecho, para mí es la parte más importante a la hora de planificar un reto, porque la E de expectativas responde a para qué haces algo. Es decir, es viajar al futuro y saber desde ahí, una vez que lo has conseguido, si echas la vista atrás, si ha merecido la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los días difíciles, toda la inversión que hayas tenido que realizar de esfuerzo, de dinero, de energía, y mirar hacia adelante y pensar, muy bien, ya lo he conseguido, he mirado hacia atrás, me ha merecido la pena y ahora miro hacia adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque si no, la respuesta a esta pregunta nos ayuda a parar y rehacer otra vez el resultado. Si no estoy satisfecho con lo que pienso que en el futuro me va a conllevar todo este trabajo, pues digo, a lo mejor tengo que reformular o no hacer este reto. Imaginad por un momento que nosotros, cuando nos respondemos a la pregunta de para qué queremos publicar el libro, decimos, pues nos va a quitar mucho tiempo de realizar talleres, de investigar, de poder llevar a cabo otros proyectos que nos merezcan la pena. Pues a lo mejor hubiéramos tenido que replantear el reto y, en lugar de hacer un libro, haber hecho un vídeo, otro podcast, pero nosotros respondimos que sí, que nos merecía la pena toda esa energía y que, echando la vista hacia adelante una vez que el libro fuera publicado, nos iba a ayudar. Y nos iba a ayudar porque al final lo que nos ayuda también a nosotros, por así decirlo, y valga la redundancia, este libro, es a poder ser incluso ahora más referentes en temas de efectividad. Para vosotros, Raúl, Jeroen, ¿qué ha significado esta expectativa del libro? Sí, para mí hay una parte que yo creo que se combina, porque al final la parte de resultados y expectativas yo creo que se realimentan la una a la otra y acaban formando como un tándem. Para mí una de las cosas muy interesantes en este proyecto en particular, pero creo que pasa en todos los proyectos, es que ayuda a todos los implicados a alinearse en que... Porque es muy fácil estar de acuerdo en las palabras grandes, en hagamos un libro. Vale, estamos los tres de acuerdo, ¿no?
cuando luego nos pusimos a decir, oye, ¿qué libro queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a orientar? ¿Cuál va a ser la propuesta de valor que queremos hacer con nuestro libro? ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuáles van a ser los contenidos? Empezamos a darnos cuenta de que a lo mejor la idea que teníamos del libro los tres no era exactamente la misma y que hacía falta ese proceso de deliberación, de confrontación de ideas para llegar a un proyecto que luego de verdad nos mantuviese a los tres en línea, ¿no? Y es difícil hacer eso porque normalmente cuesta tener este tipo de conversaciones en cualquier tipo de proyectos. Y vamos, en mi experiencia en consultoría, pues pasa mucho eso, ¿no? De que se juntan tres y como ha dicho el jefe que vamos a hacer este proyecto, pues hacemos este proyecto, pero no te paras a escuchar, oye, las cuestiones que puede tener este departamento, o no le preguntas a estos implicados porque ya se enterarán cuando les toque. Sin embargo, el tener estas conversaciones previas ayuda mucho. Aunque inicialmente puede parecer que se genera un proceso de divergencia, ¿no? Como, ostras, no lo teníamos todos claro, no queríamos hacerlo tal, pero creo que es un paso inicial importante el abrir campo para tener conversaciones, para luego llegar a la fase de convergencia, que es la que dice, vale, una vez escuchadas todas las partes, ¿estamos de acuerdo todos en que esto es lo que queremos? Sí, pues adelante. Claro, porque Jeroen lo que quería era firmar libros en Barcelona y ser mega famoso. Esa era la expectativa de Jeroen, ¿verdad? Claro. Lo que siempre he querido, ¿no? Para nada. No, pero sí que para mí de este paso de la expectativa, una cosa que yo creo es muy importante es, como estamos tratando de un proyecto creativo, pues siempre se puede mejorar, siempre se puede continuar retocando. Que no, en principio, un libro puedes trabajar durante toda la vida. Y justo esta parte de expectativa es importante para decidir, hey, ¿cuál es la definición de hecho? ¿Qué está terminado cuando nosotros acabamos el proyecto? Definir, vale, pues, ¿hacia dónde vamos? Porque no queremos dedicar nuestra vida a escribir un libro. Sí, lo que queremos es publicarlo, ¿no? Y cuando más claro tienes que qué va dentro y qué va fuera, cómo debería estar, menos tiempo perdemos en añadir cosas y perfeccionar, incluso claro, podemos discutir, nosotros somos muy capaces incluso para esto, discutir sobre cada frase si esta es la formulación correcta. Podemos tener una reunión sobre cada frase si hace falta y será muy interesante, pero yo creo que los oyentes no van a notar esto. Por tanto, este nivel de perfeccionismo tenemos que evitar, ¿no? Por tanto, también pensar, ¿cómo debe ser? ¿No? ¿Qué está hecho? Y yo creo que aquí estos tipos de discusiones también son muy importantes. Desde luego, porque ¿cuándo está terminado un proyecto? En el caso del libro, cuando está en las librerías, cuando lo compras, cuando lo has leído tú, que nos estás escuchando, cuando nosotros se lo mandamos a la editorial. Fijaos que para cada uno de nosotros puede ser que el hecho, el terminado, el subrayar y decir esta tarea se ha acabado, puede significar cosas muy distintas. Y para eso nos llega la T de táctica. La T de táctica del acrónimo RETOS responde a la pregunta de cómo lo vamos a hacer. Fijaos el orden, ¿eh? La R de resultado respondía qué vamos a hacer, la E de expectativas para qué lo vamos a hacer y la T de táctica es cómo lo vamos a hacer. Y nosotros en Kenso trabajamos mucho con el potencial dentro del equipo y para ello lo que hicimos fue definir una serie de roles que nos ayudarán a aprovechar al máximo las fortalezas de cada uno de nosotros y también ayudarnos a tirar en aquellos momentos donde pues, nos pudiera costar un poco más, que eso ya sabíamos que era algo que iba a pasar. Y yo creo que aquí hay algo muy importante, no sé vosotros dos qué pensáis, que es que en lugar de ponernos a escribir de golpe, le dedicamos bastante tiempo al concepto de afilar el hacha. Es decir, de ir preparándonos bien antes de comenzar la acción. Con dos matices, en el sentido de que esa preparación incluyó una parte de pilotaje, de probemos a escribir un capítulo tal y como hemos definido en este reparto de tareas y demás, cómo lo vamos a hacer, veamos qué tal funciona con uno. Antes de repartirnos las tareas y decir, vale, pues ya está la planificación hecha para los próximos 4 meses,
es, bueno, probemos con uno, si está más o menos bien funciona, ya sabemos que ya tenemos información suficiente como para pensar que podemos replicar esto a lo largo de varias semanas. O sea, que ese afilar el hacha no era un afilado teórico, en el sentido de que nos pasásemos el rato debatiendo cómo tenían que ser las cosas, cómo no, sino con un pequeño prototipo, y ahí la filosofía de Scrum y la filosofía de Design Thinking entran de maravilla. Prototipo, asegurarse que la cosa funciona antes de escalar, porque este proyecto tiene un componente de escala. Este proyecto eran muchos capítulos, o sea, había que ser capaz de ponerse en velocidad de crucero, pero antes de coger velocidad de crucero hay que ensayar, hay que ver que el movimiento para escribir un capítulo funciona, y cuando ya tenemos la maquinaria engrasada, entonces sí, a tope con todo lo que hay. Y yo creo que aquí la parte de los roles, que ahora yo creo que hay una parte de preplanificación que os puede hablar el especialista, pero era muy clara, un poco hacia dónde nos íbamos a dirigir, cómo lo íbamos a hacer cada una de las partes. Así que, Jeroen, ¿en qué parte eras tú el especialista? Vale, es importante decirlo, ¿no? Porque una idea que hemos tenido al inicio, que hemos descartado muy rápido, es, vale, pues vamos a dividir los temas del libro por las personas, porque cada uno de nosotros puede tener diferentes áreas de conocimiento o interés incluso, y dice, vale, pues Quique, tú hablas más del autoconocimiento, Raúl más de las relaciones sociales, yo más de cómo organizarme. Pero hemos descartado bastante rápido porque sí que es una división de tareas según los intereses, pero perjudica un poco la calidad final del producto, porque habrá 3 estilos muy diferentes en cada capítulo o en los diferentes capítulos, ¿no? Y por eso hemos decidido, vale, pues vamos a hacer realmente escribir todos los capítulos entre los 3. Y este complica un poco la cosa porque es mucho más fácil escribirlo tú mismo, pero lo que hemos hecho es dividir básicamente la escritura de un capítulo en diferentes fases, ¿no? Una fase de ideación, donde vamos a recopilar ideas, citas, referencias, temas que podemos incluir en este capítulo. Después tenemos un primer borrador, después tenemos una primera revisión más en nivel técnica, a nivel científico, después una revisión en niveles más de estilo, y así de forma iterativa hemos ido formando, pero cada uno tenía un rol en este tipo de cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, era más la parte más técnica, la parte más de buscar la ciencia detrás de cada concepto que explicamos, y escribir estas partes de experimentos que se han hecho los científicos o buscar ejemplos externos, ¿no? Creo que es muy importante también en cualquier proyecto de colaboración conocer un poco cuáles son los superpoderes de cada persona e intentar aprovechar al máximo estos superpoderes que tiene cada uno de los miembros del equipo. La verdad es que ahí completamente de acuerdo. Raúl, ¿cuál era tu implicación, tu superpoder de los que comentaba Jeroen? Pues dentro de ese cóctel, aparte de contribuir en la primera fase de ideación, de oye, yo en este capítulo pues plantearía estos conceptos, estas ideas, luego yo era el que le he ido dando la forma al primer borrador, con lo cual estilísticamente pues todo el libro mantiene cierta coherencia, y ese primer borrador luego pasaba en primer lugar a Jeroen, que era el que lo ha ido enriqueciendo pues con esos detalles más técnicos y que iban dándole más profundidad a cada uno de los capítulos. Y en última instancia pasaba todo por las manos de Quique, que era el que le acababa de dar una pátina uniforme y equilibrada a todo, de tal manera que hemos funcionado realmente casi como una fábrica, ¿no? Vale, pues primera fase, y de hecho en nuestro tablero de trabajo se parecía bastante a un Kanban, en el sentido de que había capítulos en preparación, capítulos en borrador, capítulos en profundización y capítulos en última revisión. Con una particularidad de la que hablaremos luego, de que esto fue la primera fase del libro, la que nos llevó a un primer manuscrito, que luego también pasamos a otra segunda fase. Pero luego, si queréis, entramos en eso, que todavía no hemos empezado ni a preplanificar. Sí. Pues en la preplanificación, como muy bien hablaba Raúl, una vez que ya teníamos claro qué era lo que iba a hacer cada miembro del equipo, dónde estaban sus fortalezas,
lo que debíamos de saber eran dónde se encontraban los límites. Los límites es, por ejemplo, en el caso de un libro, saber el número de caracteres estimados que esperaba la editorial. Y a partir de ahí nosotros fuimos creando desde un esqueleto, pues le fuimos poniendo poco a poco sus músculos, sus órganos, para al final ir puliendo hasta el último detalle. Eso se traduce en número de capítulos, cuántos capítulos queríamos que tuviéramos, cuántos caracteres queríamos tener más o menos que fueran por cada uno de los capítulos. También saber cuál iba a ser la estructura, igual que el podcast de Kenzo tiene una estructura que te hace más amable la escucha, nosotros queríamos aportar esa visión que nos dijera, oye, ¿cómo podríamos ayudar a una persona no solo en el contenido, sino que a la hora del contexto le sea más fácil, más útil, más sencillo y disfrutable, desde luego, leer este libro? Y eso nos dio una idea de por dónde empezar, el punto de partida, y a partir de ahí tocó, ¿cómo se puede decir? A la mina, ¿no? Por así decirlo. A dar pedales. A dar pedales. Lo bueno es que era un dar pedales ya con una composición de lugar bastante clara respecto a la estructura del libro, aunque luego en el proceso pues hubo ajustes y cambios y hicimos algún cambio, pero no sustanciales, respecto a la estructura de los capítulos, con lo cual para el primer borrador ya sabías, oye, esto tengo que alcanzar 1800 caracteres, aprox, esto me implica, después de haber hecho un par de pruebas, que tengo que dedicarle tantas horas a cada capítulo. Teniendo en cuenta que tenemos por delante X meses, pues tengo que sacar no sé cuántos capítulos por semana. Es decir, haces una estimación de lo que tienes que hacer y luego tienes que empezar, como decía antes, a velocidad de crucero. La velocidad de crucero es la que luego te da pie a decir, oye, ¿era una buena planificación? ¿O fue demasiado optimista? ¿O fue pesimista y podemos ir un poco más rápido? Bueno, veremos. Pero digamos que un primer boceto necesitas para saber por dónde te andas. Y esa fase de pre-planificación es lo que nos permitió. Y a partir de ahí, efectivamente, a dar pedales, y así fueron varias semanas, pues incluyendo parte del verano, ¿sí? Para llegar a alcanzar ese primer borrador, ¿no? Sí, sí. También interesante que a veces planifiques una cosa, penses que hay que hacer una cosa, incluso ha pasado por piloto, prueba de piloto, capítulo piloto, pero después resulta que no es tan óptimo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en principio habíamos pensado de montar un tablero en Basecamp, que es la herramienta que nosotros utilizamos para colaborar, para tener en forma visual el trabajo en progreso, ¿no? Había una tarea para cada capítulo y iba pasando de persona a persona, de columna a columna. Y resulta que aunque en el primer instante parece súper útil y súper visual, no era la mejor forma de hacerlo, porque se podía simplificar todavía, porque después de unas semanas pues, nos hemos dado cuenta que claro, además de la tarea existe el documento en sí, cada capítulo de un documento, y lo íbamos guardando en carpetas. Y resulta mucho más fácil crear una carpeta por cada fase o cada persona que primero ir a Basecamp para ver qué tengo que hacer y después buscar el documento. No, simplemente miras en tu carpeta. Por tanto, nos hemos incluso sobrecomplicado un poco la vida y después de unas semanas hemos dejado este tablero en Basecamp porque la estructura mismo de ficheros ya nos indica perfectamente cómo hacer. Por tanto, a veces la preplanificación simplemente es una idea, es una manera de hacerlo, pero después se tiene que adaptarlo sobre la realidad. Sí, hay esa visión de ir ajustando los planes y de ir teniendo la capacidad. Hemos hablado hace poquito en un capítulo de las retrospectivas, ¿no? De la necesidad de pararse de vez en cuando, mirar cómo estamos trabajando y ver si hay alguna mejora o alguna cosa que queremos cambiar de la manera en la que estamos trabajando. Sí. Eso creo que ha sido muy importante en la forma de trabajar que hemos tenido a lo largo de todo el proyecto, porque nos ha permitido precisamente hacer esos ajustes, identificar, oye, con el ritmo que tenemos y el compromiso que teníamos inicial, que era septiembre 2022, junio 2022, vamos a tener que pasar a septiembre. Vale, ok, pues lo gestionamos. Nos permite ir tomando decisiones con tiempo suficiente para que no sea, nos hemos dado cuenta, hemos llegado al final del proyecto y nos volvemos a juntar y nos damos cuenta de que nos hemos ido cada uno por un lado o que hemos estado haciendo trabajo en balde o que no hemos cumplido con los compromisos, ¿no? El ir haciendo ese seguimiento ayuda
a que vayamos tomando las decisiones de corrección. Esta es una metáfora que yo creo que utilizamos muchas veces, ¿no? Pero que si un avión despega de Madrid en dirección hacia Estados Unidos y sale con solo medio grado de diferencia con respecto al rumbo establecido, pero no se para a comprobarlo hasta que han pasado 10 horas, pues has acabado muy lejos de tu destino final. Lo importante es ir haciendo correcciones a medida que vas avanzando en el rumbo previsto para que así no te vayas desviando. Y ese creo que ha sido uno de los factores de éxito de cómo hemos ido gestionando el proyecto. Hemos ido siendo capaces de reorientarlo según íbamos necesitando. Sí, además ahí viene esa parte de motivación, esa visión ágil del primer borrador, como la ley de Pareto, un 80-20, es decir, qué 20% podemos tener escrito que aporte un 80% del resultado que buscábamos. Y a partir de ahí íbamos refinando con ese 80-20 otra vez y otra vez y otra vez, hasta que llegó el momento, como decía Jeroen, que sin buscar la perfección, buscábamos que sí aportara el sentimiento, el sentido, la forma de ser para cuando tú lo leas digas, aquí están los chicos de Kenso, por así decirlo. Sí, yo creo que esa visión, además de las versiones incrementales, nos permitió llegar a un primer manuscrito viable, que podríamos decir, ¿no? Como se utiliza en el desarrollo de producto, un primer manuscrito viable, pero lo dijimos, oye, repensamos un poco la estructura, ok, pero ya sobre ese manuscrito vas afinando. Sí, claro. Oye, yo creo que estaría bien añadirle este pequeño detalle a cada capítulo. Ok, pues añadimos este pequeño detalle a cada capítulo. Pero ya en cada momento tenías un manuscrito que en un momento determinado podrías enviar. Con lo cual, no nos hemos obsesionado con la perfección desde el inicio, hemos ido generando un manuscrito viable en cada momento y en la medida en que hemos ido teniendo tiempo y hemos ido teniendo ideas que veíamos con claridad, hemos ido añadiéndole ese ajuste fino. Como decía Jeroen al principio, si tuviésemos un año más, añadiríamos en iteraciones más, pero hay que saber también cuándo parar y cuándo lanzar. Jeroen, ¿me pones esa música tan maravillosa? ¿Y tanto? Pues para que tú también puedas utilizar una aplicación que ha pasado por los estándares de Kenso, queremos recomendarte en este capítulo que utilices la aplicación Meistertask. Y para ello hemos hablado con ellos, hemos probado la aplicación, es una aplicación que a nosotros nos gusta y nos han ofrecido para que tú tengas un descuento del 10% para que desde hoy tengas bajo control tus tareas. Y para ello lo único que tienes que hacer es utilizar el cupón y poner Kenso si quieres disfrutar de ese 10% de descuento en esta aplicación de tareas con calendario, con mapa mental muy completa y que ha pasado, como bien decíamos, por nuestros estándares. Y la recomendamos por corazón, no porque nos vayamos a llevar nada en concreto, sino porque creemos que si a ti te puede ayudar, nosotros encantados de poder compartir contigo todos esos recursos que te hagan la vida un poco más fácil. Así que te recuerdo, Meistertask, lo dejaremos también el enlace de las notas del programa y un 10% de descuento con el código Kenso. Y con esto, Jeroen, llegamos a la última parte que es la que tiene que ver con la O y la S, obstáculos y soluciones. Sí. Obstáculos y soluciones de este proyecto que era escribir un libro. Sí, ya hemos hablado un poco. Bueno, la idea principal del método de retos es que ya pienses antes de empezar en la parte de planificación, de preplanificación, en cuáles podrían ser los obstáculos. Para mí aquí está la clave. Y nosotros ya teníamos algunos identificados y en nuestra planificación ya prepararos una solución, ¿no? De pensar, ¿y qué pasa cuando no podemos producir tan rápido? Pues como solución podemos renegociar las plazas con el editorial, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues algunos ya tenemos aquí definidos, pero después sobre la marcha pues van surgiendo otras cosas que no habéis previsto, ¿no? O porque era realmente imprevisible o porque simplemente no lo habían pensado en este caso, ¿no? Uno habíamos hablado pues del tema de complicarnos la vida en una herramienta mientras simplemente podíamos utilizar ficheros en el disco duro. También habría algunas dificultades de estilo, yo creo, porque somos
tres personas muy diferentes, con preferencias muy diferentes, y cómo definir un estilo de libro que represente a las tres, ¿no? Y que además es coherente durante todo el libro, ¿no? Esta es una de las cosas de cómo hacerlo. Yo cuando lo cuento, digo lo difícil que es hacer un libro a 6 manos y 3 cabezas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hemos visto pues hasta en las últimas etapas, cuando vimos que la extensión era más grande de la que habíamos previsto y teníamos que recortar, y nos planteábamos por dónde recortar, pues cada uno recortaríamos por un sitio distinto. Es decir, que incluso después de tener esta alineación, pues en última instancia hay matices que nos llevarían a buscar una solución de compromiso. Y para mí ese es uno de los grandes aprendizajes y uno de los grandes valores que quiero destacar de este proyecto y del proceso que nos ha llevado a escribir el libro. Seguramente el resultado final no sería el libro que hubiéramos firmado cada uno de nosotros por separado. Habría decisiones que hubiéramos tomado distintas, pero siendo tres, encontrar ese punto de compromiso, de respeto, de aceptar la visión de los otros y buscar algo que nos satisfaciera razonablemente a todos, creo que es un ejercicio por eso de generosidad, de implicación, de extraer el valor de un equipo. Un equipo no es solo gente que hace lo que yo quiero y por lo tanto suma a mi visión, sino son tres visiones que se ponen en conjunto, tres visiones compartidas, tres estilos diferentes que se ponen, que se suman, y de ahí sale algo que no es 100% tuyo, pero que en conjunto es mucho más que lo que tú hubieras hecho por separado. Sí, yo creo que esa humildad de la que habla Raúl es fundamental en cualquier proyecto, porque desde mi punto de vista esto se podría hacer de esta manera, solo que tengo que cambiar esa perspectiva por la de desde nuestro punto de vista, cómo podemos alcanzar de aquella manera. Siempre ese refrán de solo llegarás más rápido y en equipo llegarás más lejos. Y yo creo que es algo fundamental el aprovechar esta habilidad de la humildad que nos va a llevar a todos mucho más lejos. De hecho, por contar alguna de las interioridades, yo creo que momentos divertidos que hemos pasado, porque yo creo que también a la gente esto le gustará un poquito de miga, de saber salseo, que hay... salseo. Pues había momentos en los que pensábamos, ¡no llegamos! Bueno, no, pero no digas, no pluralices. Había momentos donde Raúl decía, ¡no llegamos! Y luego, como muy bien decía Jerún, nos han sobrado miles de palabras y hemos tenido que recortar varios capítulos. Entonces yo creo que está ahí en esos momentos en los que los miembros del equipo, es en esos momentos difíciles en los que hay que aprovechar otra vez esa motivación, esa inercia de saber llevar las cosas hacia adelante, de reconducirlas, porque no todo ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. No sé si estáis de acuerdo. Sin duda. Y yo creo que ahí también, cuando hablo de esa generosidad, creo que en un proyecto conjunto hay que saber cuándo elegir las peleas y cuándo elegir el dar un paso atrás. Es decir, no puedes estar, como bien decía Jerún antes, podríamos haber estado debatiendo palabra por palabra cada párrafo, podríamos haber tenido debates bizantinos sobre la estructura Pero llega un momento en el que tienes que decir, ok, o sea, en esto no voy a discutir más, o no voy a... Acepto, no es la solución que yo querría, pero ya está, o sea, en algún momento hay que saber parar, porque es que si no, no avanzamos. Claro. Y pues si alguien duda que hay un lugar donde sí que hemos hecho esto, hemos discutido palabra por palabra, que es el texto de contraportada. Yo creo que hemos dedicado 2 horas a estas 2 frases, ¿no? Por tanto, esto es un poco... Somos capaces, sí. Tenemos esa habilidad. Pero yo creo que eso, que en un momento determinado, pues por ejemplo, yo he sentido mucha generosidad por vuestra parte cuando habéis dicho, oye, el estilo de Raúl es el que marca el primer borrador, y a lo mejor en algunas cosas diríais, ay, Raúl, aquí no, pero para adelante. Yo, por ejemplo, con temas de la estructura, pues había cosas que, yo la estructura la plantearía de esta otra manera, o no le daría tanto protagonismo a esto y se lo daría a esto otro, pero en otro momento hay que decir, ya está, si así está bien. Yo recuerdo que hablábamos de ello yo creo que cuando hablábamos del libro de Dan Ariely, ¿no? Y decíamos esa metáfora del burro que se queda atrapado entre dos pacas de paja, ¿no? Y entre no saber qué elegir, si esta o esta. Llega un momento que si
te tienes que dar cuenta que estás discutiendo por migajas y que discutir por migajas no merece la pena. Si estás a un 90% alineado, renuncia a ese otro 10%. No lo conviertas en un deal breaker. Sí. Creo que eso para este tipo de proyectos conjuntos es importante, el saber dar un pasito atrás y no convertirlo todo en una pelea. Y además, Raúl, no sé si yo creo que tu experiencia también es parecida a esta, pero no es desde un lado negativo. Al contrario, es que cuando utilizas esa parte de la humildad, te permites sorprenderte hacia cosas mejores. Sí, Entonces, hay un punto de confianza, ¿no? De decir, claro. A mí, o sea, lo sabéis, me conocéis, me cuesta porque tengo el perfil egocéntrico, ¿no? De mi visión es la buena clarísimamente, ¿no? Pero con los años, gracias a Dios y las canas, he ido aprendiendo que eso no siempre es así y que a veces cuando dejas ir tu visión, que claramente era la buena, dices, coño, pues no, de aquí ha salido. Y no solo porque el resultado sea así o no, es que el emperrarte en implantar tu visión hace que la gente te acabe cogiendo una tirria de narices, ¿no? Entonces es como, merece más la pena el resultado y merece más la pena la dinámica de trabajo si tú eres capaz de soltar ese egocentrismo y ver, como bien decía antes Quique, no desde mi visión, sino desde nuestra visión. Y ese ejercicio ayuda a que los proyectos lleguen mucho más lejos. Yo creo que la palabra clave aquí es sinergia y el otro que me viene a la cabeza es consentimiento. Consentimiento en la toma de decisiones. No hace falta que estamos todos 100% de acuerdo que es la mejor solución, es la mejor estructura, esta es la mejor idea. No, porque así no nos ponemos nunca de acuerdo, porque tenemos 3 ideas diferentes. Lo que tenemos que pensar es, hey, Raúl o Quique, has hecho una propuesta y tal vez no es la propuesta que yo he elegido, pero tampoco veo ningún problema con esta propuesta. Por tanto, adelante. Cuando no veo problema, pues adelante. Esta es la pata más de confianza, ¿no? Y tomar decisiones de esta forma cuesta un poco en el inicio porque tienes que dejar al lado tu ego, pero el resultado final, gracias a esta sinergia, será mucho mejor. Y crear el espacio, perdón, yo creo que es importante que en cualquier proyecto tiene que haber espacio para estos, si queréis, conflictos, ¿no? Solemos decir que los mejores equipos de trabajo no están exentos de conflictos, al contrario, están permanentemente gestionando conflictos, pero los gestionan de una manera sana, los gestionan de una manera respetuosa, desde la confianza y el respeto a los demás. Crear esos espacios para tener esas conversaciones honestas y decir, mira, pues aquí sí, aquí no, es lo que ayuda a avanzar, porque si no, digamos que vas metiendo mierda debajo de la alfombra y eso acaba estallando más pronto que tarde. Entonces, para mí eso es otro de los factores de orgullo de este proyecto y de este equipo, que somos capaces de generar esos espacios y de aprovecharlos por el bien del proyecto. A modo de resumen, nuestro proyecto Kenso del libro ha funcionado tanto que estaríamos dispuestos a un segundo libro. Y a modo de resumen... Bueno. Esto yo creo que va a ser una de esas cosas que llevemos a uno de esos espacios de conflicto. Una parte ya está escrito, ¿eh? Ya, los capítulos que hemos descartado ya están para el siguiente. Y a modo de resumen del episodio, simplemente que recordéis esas ideas claves. Al final, entender lo que es la complejidad y qué es la complicación como parte de un proyecto. Un proyecto que se alarga más que otras tareas en un plazo temporal y que para poder llevarlo a cabo, recordad el acrónimo RETOS. R de resultado, que responde a qué quiero conseguir con este proyecto, la manera más clara y más directa posible. E de expectativa, para qué lo quiero conseguir, para saber si me voy a poner en marcha o si a lo mejor no merece tanto la pena y voy a replantear el resultado que quería alcanzar. La T de táctica, sobre cómo lo voy a hacer. Ahora ya llegado a este nivel que ya me he respondido y que sé que voy a ir a por ello, con la táctica decido cómo lo voy a llevar a cabo. Y las 2 últimas letras del acrónimo RETOS, la O y la S, de obstáculos y soluciones. Saber de antemano qué potenciales problemas me voy a encontrar para ya de antemano también tener preparadas esas soluciones y en el momento que aparezcan, porque suelen aparecer esos obstáculos en el camino de un proyecto, los pueda abordar de una manera mucho más directa sabiendo qué solución voy a implementar. Y con esto, Jeroen, pasamos a nuestro plan de acción.
Efectivamente, porque consumir información con acción es efectivo. Hemos preparado un documento que los miembros de Kenso Círculo pueden descargar desde las notas del programa, donde puedes seguir paso por paso esta metodología reto que tenemos. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, un descuento en nuestro curso online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y además nuestra eterna gratitud, que es lo que más vale de todo esto, dirígete a kenso.es/círculo. Kenso.es/círculo, encuentras también el enlace en las notas del programa. Y con esto, ya sabéis, llegamos al final de este programa que esperamos que os haya sido de utilidad para vuestro próximo proyecto. Hemos bajado a esos 45 minutos, vamos consiguiéndolo poco a poco. Ese va a ser otro de nuestros proyectos y nos despedimos con un nuevo hábito Kenso. Un objetivo sin Muchas plan gracias por escuchar el es podcast solo de Kenso. un deseo. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. ¿Quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal? Puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Un objetivo sin plan es solo un deseo. Nos escuchamos muy pronto.